Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, y recordándote que estamos en Restaurando al Ser, ese es ese espacio físico y etérico, en donde te ayudamos en tu recorrido a través de toda la parte miedosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón, para hacer una conexión de estos dos espacios importantes. Tenemos herramientas y técnicas para poderte ayudar en este proceso y uno de nuestros objetivos importantes es desmontar paradigmas existentes que ya no nos sirven para activar tu curiosidad y que te atrevas a preguntar, a preguntarte, a sentirte, a tratar de obtener respuestas desde otros lugares más allá. eh, y bueno, técnicas de sanación de todo el cuerpo, del cuerpo físico, del cuerpo emocional, mental, álmico. Y bueno, en eso, en ese proceso estamos. Y hoy queremos hablar, gracias a la sugerencia de Jessie, que es una de nuestras escuchas más cotidianas, más que siempre está presente, y gracias, acerca de la música, del sonido, de qué, cuál es el impacto que tiene tanto bueno, la música y el sonido, es lo mismo, ¿no? Pero qué impacto tiene en nosotros, ¿no? Yo lo reconozco como un lenguaje del universo y, bueno, pues tiene muchas frecuencias, ¿no? Tiene una onda con frecuencia, intensidad, etcétera. Y pues qué impacto tiene en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo, en el energético, en el colectivo, ¿no? Que sería básicamente la pregunta que nos hace Jessie. Vale, pues la música. Ok. Es interesante que nunca habíamos hablado de esto, pero bueno, sí, hay muchas cosas interesantes sobre la música. ¿Por dónde empezamos? Mm, Bueno, primero hay que diferenciar que una cosa es música y otra cosa es la voz de la gente que está hablando. Entonces, porque voy a estar hablando de frecuencias y cuando hablo de frecuencias me voy a referir específicamente solo a las notas musicales y esto lo quiero separar de lo que viene siendo la voz del cantante. Entonces, bueno, esto lo digo porque muchos seres de dimensiones superiores tienen música, pero como ellos tienen otros sentidos, que son, es decir, como dicen ellos, es que ellos pueden escuchar sonidos que nosotros no podemos escuchar, entonces, por lo tanto, pueden crear música que es como un poco más extendida, con notas musicales un poco más amplias, que tienen más notas musicales de las que nosotros podemos escuchar, entonces la percepción de ellos, el sonido es un poco diferente y ellos sí escuchan música, depende de la raza también, porque hay unas razas que pues no les importa, otras que sí, y bueno, ya vamos hablando en detalles, pero ellos normalmente no escuchan el tipo de música que escuchamos nosotros con voz, porque para nosotros es una historia que cuentan, normalmente se cuentan historias a través de la música, a veces no se entienden porque también hay simbolismo, pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Em, puedo, primero que nada, bueno, a mí me gusta hablar de la conciencia. Entonces, algo que mucha gente, y la mayoría de la gente, escucha música solo para mantener su cabeza entretenida. Entonces, mucha gente obviamente pues no nos enseñaron a cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y no entendemos que
que podemos estar conscientes de lo que está pasando. Pensamos que los pensamientos pasan automáticamente y claro que nos lo dicen a propósito para que ellos controlen esos pensamientos y pues lo pueden hacer a través de la música. Ahora voy a decir muchas cosas de la música que pueden escucharse que es como algo muy malo, pero aquí nada es blanco y nada, no es blanco y negro. Aquí hay algunas cosas Ujú, pueden ser positivas y otras negativas, entonces cada quien lo ve a su manera. Hay personas que les gusta la música mucho más o que tienen un oído más amplio, que pueden escuchar notas musicales mucho mejor. Y eso viene principalmente porque es gente em, arturiana, pero bueno, ya más adelante hablamos de eso. Y bueno, recuerden, la música no es mala, pero sí se usa mucho para entretenimiento, lo cual, si uno no está consciente de lo que está escuchando, puede, puede se le pueden introducir ciertas maneras de pensar simplemente por los sonidos. Pero al mismo tiempo la música nos puede ayudar para muchas cosas, nos puede ayudar para concentración, motivación, para muchas otras cosas. Pero es como me gusta a mí promocionar la idea de que es importante estar consciente de lo que hace uno, de lo que interpreta en todo momento, ujú, para en el momento en el que sienta que ya es demasiado, que ya es suficiente, como estar consciente en ese momento, escuchar a tu cuerpo y decir, creo que ya es necesario hacer otro tipo de actividad. Y bueno, otra ventaja de la música es que también nos puede ayudar mucho así como la música puede ser un problema porque mantiene nuestra cabeza pensando, también puede ser una ventaja, ya que nos puede ayudar a relajarnos, en el caso de la meditación o en el caso de, de otro tipo de música. Es decir, em, bueno, les puedo contar una historia personal que yo casi no escucho música, yo dejé de escuchar música hace mucho tiempo, pero eso es algo mío, no quiero decir que es algo malo. Y, depende de la música, depende de la persona y los gustos de cada quien. Pero bueno, desde que yo tuve el entrenamiento con Acela, hace unos años, Acela me pidió que dejara de escuchar música, ya tenía prohibido todo. Yo estaba desconectado de todo porque me ayudó bastante a observarme internamente. Y después de eso, yo meditaba con Atela, pero después de eso empecé a meditar solo cuando ya regresé a Europa y empecé a meditar, pero un día se me ocurrió poner música de fondo. Sí, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo lo hacía sin música, porque pues con Atela yo no escuchaba ujú, música. Y se me ocurrió poner una meditación guiada, que es la que Ivonne y yo hemos hablado, la meditación del corazón, que está ujú, por ahí en los videos, búsquenla como meditación del corazón. Pero yo puse esa meditación, pero con música de fondo. Y no me funcionó al principio, es decir, no me pasaba nada, no sentía nada, pero lo seguía haciendo con la misma música, la misma canción. No había voz, era solamente notas musicales. ujú, Después de varios meses o semanas, no, si fueron meses, yo simplemente decidí seguir haciéndolo, seguir haciéndolo. Y poco a poco la meditación sí me fue afectando, me envió a no sé dónde, muchos lugares. Y llegó un momento en que ya me acostumbré tanto a escuchar la misma meditación con el mismo sonido que incluso cuando voy a meditar, pongo la misma canción a veces, no siempre, pero cuando la pongo, como que mi cuerpo entiende perfectamente como que el cuerpo dice, ya sé qué es lo que va a hacer. Pues de una vez lo empiezo a enviar para allá, ¿no? Entonces muchas ujú, veces, porque cuando empiezo a meditar, y pues bueno, la idea de meditar es concentrarse en visualizar cosas, pero como mi cuerpo ya está acostumbrado a escuchar esta música de fondo, que cuando la escucho, mi cuerpo automáticamente me lleva a ese lugar donde, que siento después de la meditación. Incluso ya no tengo que visualizar tanto, lo puedo meditar sin música, pero cuando medito con música, en pocos minutos ya me voy a ese lugar, a un estado que es totalmente diferente. Y esto es porque la música tiene este efecto. Entonces, en este caso, la música puede ser algo positivo. Ahora, es lo mismo con cualquier tipo de música. A nosotros no nos damos cuenta, pero
la música nos gusta porque nos trae recuerdos. Es decir, si algún día fuimos cuando teníamos, no sé, 15 años, solíamos escuchar un tipo de música y en esa época pues nos fuimos muy felices o pasábamos mucho tiempo con una persona. Entonces esa canción, si por psicología, hay un nombre, ya se me fue el nombre, no importa, relacionamos esa, Por asociación, ¿no? Asociación. sí, después me acuerdo el nombre, pero bueno, asociamos esa canción con la actividad o el sentimiento que estemos teniendo y, y eso nos hace que en el futuro empecemos a recordar esa época de nuestra vida. Entonces muchas veces seguimos escuchando la misma música durante toda nuestra vida porque nos trae recuerdos de otras épocas. Entonces, literalmente es viajar en el tiempo y volver a experimentar cosas que nos gustaron de cierto momento. A veces no nos gustó la canción, pero nos gustó la emoción porque nos trae a cierto momento específico en el pasado. Entonces, eso, por ejemplo, en mi caso, yo he sido muy consciente de esto. Entonces, lo que he hecho es como muchas veces tenemos, um, ¿cómo se dice? Attachments. um, Apego. Tenemos apegos a cosas, imágenes de nosotros del pasado. Por ejemplo, mm, bueno, creo que aquí muchas personas van a identificarse. Si yo escucho la canción de Dragon Ball, es un ejemplo, me lleva a mi infancia, porque yo vi Dragon Ball en mi infancia. Entonces, voy a decir, ay, qué bonita canción, me trae recuerdos bonitos, hermosos, y al mismo tiempo, si no estamos conscientes de que, hey, ya estoy aquí, sí fue una experiencia bonita que tuve, pero hasta allí, ya no soy esa misma persona. Ahí creo yo que podría convertirse en un problema dependiendo del estilo de vida que tengas, claro. Por ejemplo, si tuviste problemas en esa época y estás consciente de que tú ya no eres esa persona, fue una experiencia que tuviste, entonces puedes como deslindarte de esa experiencia y decir, fue una experiencia, no es quién soy yo, no define quién soy yo. Entonces ahí sí te ayuda a deslindarte de esa imagen que tienes de ti, porque incluso la imagen que tienes de ti en este momento es solamente una imagen que en algún momento vas a tener que deslindarte de ella. O incluso podrías hacerlo ahora mismo, pero bueno, esto ya es otro tema. Entonces, si yo escucho la canción y si no estoy consciente de que es una canción que me viaja, que me lleva al pasado, me, me como que me jala y me trae los recuerdos, las emociones, todo, e incluso hasta empiezas a extrañar, ¿no? A tu familia de aquella época, entonces porque literalmente te lleva en el tiempo y tu experiencia es regresar al pasado. Entonces, puede ser algo bonito, sí, pero independientemente si es algo bonito o feo, es importante, desde mi punto de vista, estar consciente de eso, porque si es algo bonito, pues muy bien, tuviste suerte, pero podemos entrenar. Cuando hay alguna experiencia bonita, es como un buen entrenamiento para decir, hey, sí, muy bonito, lo recuerdo, me encanta, pero estoy consciente de que ya no soy esa persona, lo dejo y lo veo después, ¿vale? Entonces, cuando yo escucho la canción de Dragon Ball, digo, sí, yo en algún momento fui un niño y me regreso y recuerdo que yo estaba sentado en el sillón y llegaba a la escuela, llegaba y hasta recuerdo el sonido del señor vendiendo donas en la calle, recuerdo todo, pero estoy consciente que yo no soy esa persona, no soy ese niño. Experimenté eso, pero ya no soy ese niño. Entonces yo tuve una infancia feliz, pero hay personas que probablemente no. Entonces, el poder saber identificar y deslindarse de esa imagen podría ayudar también, si hacemos esto en los momentos fáciles, bonitos, nos va a ayudar a deslindarnos de los momentos más complicados. Entonces, por eso digo que independientemente si es bueno o malo, nos ayudaría a deslindarnos de eso. Entonces es como un ciclo que nos lleva al pasado, pero sí es importante, y no digo que es algo malo, pero es importante estar conscientes de que es un recuerdo solamente, no define quiénes somos ahora. Y bueno, Ivonne, ¿tú quieres agregar algo? No, sí, es fuerte esto que dices, porque te lleva a un estado de nostalgia por el pasado, ¿no? Por las situaciones del pasado, y que a veces hasta te puede, aunque no haya sido algo así súper hermoso, a lo mejor fue algo también conflictivo,
pero que te provocaba mucho movimiento interior, ¿no? Y habemos muchas personas en el mundo que nuestros traumas o nuestros procesos necesitan esa revoltura. Y a lo mejor hoy estamos en tranquilidad y paz y en una experiencia mucho más relajada, y entonces es como, oh, qué aburrido, necesito algo más de emoción. Y entonces voy y pongo la música que me pone en ese estado como más de mucho más movimiento emocional, ¿no? De altos y bajos, sí, yo quería mucho a mi novio y éramos muy felices, pero luego nos peleamos y luego nos reconciliamos ¿no? Y toda la historia de las canciones que pasaron ahí, y tengo mi lista de reproducción de esas canciones y es como estar regresando a ese lugar, pero lo interesante es esto que dices, no me permite estar totalmente presente en mi hoy, en mi aquí, en mi ahora, experimentando lo que ahora me toca experimentar en toda su gama de posibilidades, ¿no? Me saca de, de concentración de lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Sí. Algo importante que olvidé decir es que si alguien va a usar el teléfono para meditar, pónganlo en modo avión, para que no les llamen y para que las frecuencias que andan por ahí no les afecte. Eso es lo primero que hago. A veces lo olvido quitarle el modo avión y lo tengo así por hasta el día siguiente que vuelvo a meditar y me doy cuenta y ya pues nadie me llamó. Bueno, en realidad nadie me llama, siempre les digo que me escriban, entonces, pero soy yo, así soy yo. Y bueno, Mm. otra cosa que yo encuentro interesante es la música, como digo, puede ser un ciclo. Por ejemplo, cuando vemos una persona, la música que escuchamos puede definir cómo pensamos. Por ejemplo, una persona que escucha, bueno, no sé, voy a tener que generalizar aquí, que música banda, por ejemplo. Si hay gente que escucha música de banda, para los que no saben qué es música de banda, pues es música típica del norte de México que en muchas ocasiones está relacionada al narcotráfico, cosas así. Entonces, no significa que la gente que escucha eso está gente relacionada con el narcotráfico, pero sí tiene pensamientos en cuestión de tener dinero, tener trocas, tener, entonces eso puede definir, no siempre, pero al menos tener una idea de cómo piensa esa persona por los gustos. Y una persona que le gusta el reggaetón, por ejemplo, pero también depende de dónde viene todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el reggaetón en Latinoamérica es algo como muy común, pero se puede decir que la gente, bueno, aquí estoy generalizando y si alguien se siente ofendido, pues lo siento, pero sí es como un poquito más em, mal educada. Mm, otro, otra parte de la sociedad la que escucha eso. Sin embargo, en Europa el reggaetón les encanta a todos. Bueno, no a todos, pero a la mayoría. Y entonces por eso digo hay que ver de dónde viene esto, ¿no? Entonces, bueno, es que la gente aquí no entiende lo que dice las letras, pero les gusta el ritmo. Pero digo aquí, por eso menciono, hay que diferenciar el ritmo de las voces, que es algo totalmente diferente. Que eso afecta. Y bueno, ya viéndonos al tema de que cómo nos afecta, bueno, sí hay un tipo de psicología y podemos hablar de los hercios, de cómo está definido todo esto. Pero antes de entrar en ese tema, quisiera hablar un poquito más de cómo la mente funciona con respecto. Por ejemplo, una persona que va chiflando, una persona que está consciente de sus propios pensamientos, normalmente, depende de cada persona, está serio observándose. Entonces, obviamente que si ya interactúas con otras personas, pues es diferente, pero una persona que va chiflando, cantando con el silbido, puedes ver literalmente qué es lo que está pensando. Entonces, es como no nos enseñaron a observar los pensamientos como algo importante, pero es algo muy, muy importante. Entonces, si puedes ver, entre más consciente te pongas, entre más consciente seas de tus propios, de todo lo que pasa internamente, más fácil y automáticamente vas a poder ver en otras personas cómo lo hacen ellos también. Mucha gente no pone atención a eso porque puede ver que no trabaja en sí misma. Por ejemplo, a veces cuando estoy hablando con una persona, yo estoy ahí presente, 100%. Es decir, no, mi mente, no estoy pensando en lo que hice ayer en el trabajo, o estuve ayer en el parque o cosas así, pero sí,
sí me ha pasado que a veces estoy con una persona y de repente veo que mis pensamientos se fueron por un segundo a otra parte y después como que regreso, pero mi cuerpo no se movió, no hizo nada y digo, perdón, ya estoy aquí. Pero lo digo porque yo soy consciente de eso pero para la otra persona no, no lo puede ver y dicen, no sé de qué estás hablando. Entonces, y en el caso contrario, a veces puedo ver que una persona está hablando conmigo y se fue, o está en el teléfono por un segundo al menos, y puedo ver que no estuvo consciente o no estuvo presente conmigo al 100%. Entonces ahí es cuando digo, hey, regresa. Y me dicen, ¿de qué hablas? Entonces, uno no puede estar consciente de lo que otras personas pueden estar pensando, al menos que uno se observe a sí mismo en todo momento. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, entre más te Mm, veas a ti mismo, vas a poder ver eso mismo que haces contigo en otros casi automáticamente. Es por eso digo y lo mismo pasa con la música. Cuando, si tú vas chiflando, por ejemplo, y, y te eres honesto contigo mismo, puedes decir, ah, pues estaba pensando en eso. Entonces, la música puede definir en otra persona, si va chiflando, silbando, puedes ver qué es lo que va pensando en ese momento. Um, pero bueno, creo que casi casi me salgo del tema. Em, algo, algo que yo aprendí con los series de dimensiones superiores es a aprender a estar bien con el silencio. Y otra vez, no estoy diciendo que la música sea mala, es simplemente poder apreciar también el silencio, porque mucha gente escucha música solamente para tener algo de ruido o la televisión que la tienen de fondo solamente porque están acostumbrados al ruido. ujú, Entonces, saber apreciar el silencio es algo importante, porque de hecho así es como yo aprendí, bueno, casi fue como la manera más sencilla, o así es como empecé a hablar con mis guías, ya que tuve que poder observarme internamente dónde estaban mis pensamientos y al poder yo eventualmente descubrir, ver esas secuencias de pensamientos que yo mismo me estaba generando y poder ver que de repente entraban unos pensamientos que venían de otro lado y pues yo podía decir, espera, esto no viene de mí, probablemente viene de otro lado, pero si tienes la música de fondo o la televisión de fondo, entonces tienes varias cosas al mismo tiempo que no te puedes enfocar en una cosa. Tal vez pensamos que sí, que nos enfocamos más, pero también depende de qué ruido. Si es música que nos ayuda, que nos motiva, tal vez sí, pero si es ruido, que es alguien que está hablando, tal vez una parte estamos escuchando lo que dice, no sé, las noticias en la televisión y no estamos poniendo atención a lo que estamos haciendo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando vamos conduciendo y que de ujú. repente dices, espérame, lo voy a bajar al radio para poder ver mejor. Entonces, tal vez esto no tiene sentido, pero es concentración, porque es lo mismo, es frecuencia, solo que para nosotros lo tomamos como dos cosas, pero es lo mismo. Es como para los seres de dimensiones superiores. Ellos, para muchos de ellos, la música es lo mismo que geometría, matemáticas. Y, ¿por qué? Porque hay que recordar que nuestros sentidos solamente están decodificando frecuencias. En el caso de los ojos, están decodificando frecuencias de lo que está en el espectro de luz. En el caso de los oídos, estamos decodificando frecuencias de lo que están en las ondas de sonido, que son más amplias. Y es lo mismo, son solamente frecuencias, solamente que la manera en que las atrapamos, las experimentamos, es diferente, pero son solamente frecuencias. Y entonces es como, por eso digo que matemáticas, colores, notas musicales, incluso navegación, es decir, conducir, es lo Ujú, mismo para muchos seres de dimensiones superiores. No todos, porque hay otros que son muy, bueno, solo para dar un ejemplo. Por ejemplo, Por ejemplo, es que hay muchos niveles también. Cuando hablo de seres de dimensiones superiores, hay muchos. Hay unos que tienen cuerpo, otros que no tienen cuerpo. Entonces, los que no tienen cuerpo, pues a ellos no les importa nada. Ellos son luz y pues no escuchan música porque pues no les importa. Ellos no necesitan nada. Son luz y ya. Pero hay otros que todavía tienen cuerpo, son muy similares a nosotros, otros no tanto. Y si les gusta, tienen música similar a nosotros, pero no con voz. Tienen música como, como los americanos, como los nativos americanos.
que ujú, tienen como un tipo de flauta, algo similar, pero no es igual. Y no estoy seguro de esto, pero creo que no tienen instrumentos. Eso tendría que verificarlo, tendría que ver mis notas porque realmente no me acuerdo, pero creo que no tienen instrumentos como los que tenemos nosotros. Lo único que sí tienen son piano, pero los otros instrumentos nunca, creo yo que no tienen nada igual. Y algunos de ellos saben tocar piano, más que nada los seres lirianos. Cuando digo seres lirianos me refiero a seres que son similares a los humanos, como ujú, pleiadianos, centauri, y hay otros que son muy diferentes, pues ellos tienen manos enormes y pues no pueden tocar el piano. ujú, Y, por ejemplo, los Urma, imagínate un Urma con las manos enormes tocando el piano. Bueno, pero los Urma esos son muy dramáticos. Es que ellos son más emocionales que nosotros. Imagínate, más emocionales que nosotros, entonces a ellos les gusta mucho las trompetas, así súper exagerado todo, así como, mira, te pongo música. Ah, no podemos poner música por los derechos de autor. Sí, entonces nos mm, metemos en problemas, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿han escuchado la canción? Pues no sé, voy a tener que hacer el sonido de la canción. mm. Am, sé el nombre, pero espérame. Bueno, si a alguien le interesa la canción de los Urma, lo pueden encontrar con la canción de un compositor que se llama am, Richard Wagner. Richard Ajá. Wagner. Y él tiene música así como que muy, como la canción de así como con Ajá. trompetas y súper exageradas, así como si están presentando a alguien en el escenario y que de repente sale alguien y dice, hola, y presentando. Así son los formas. Les encantan las trompetas, tambores y, y todo esto. Y bueno, los otros no, hay otros que les gusta la música, ah, música clásica y no Ajá. escuchan voz ellos. Em, Hay otros seres que también les gustan por cierto, no sé si, porque varias personas me escribían que decían que ellos escuchaban como que trompetas en el cielo, Ujú, que pues yo en algún momento pensé que eran los Urma, dije, si les gusta la música así súper exagerada también, tal vez se les olvidó ahí apagar las bocinas o algo, pero no es, eso es otra cosa. No sé si eso es parte de este tema, pero o lo hablamos en otro tema, pero no son los Urma. Entonces, eso es otra cosa que, bueno, son varias posibilidades, no solamente es una, pueden ser varias cosas. Y, y bueno, ya entrando en la parte un poquito más oscura de este tema, hay mucha simbología en la música, no solamente en el sonido, pero también en los videos musicales, como pueden ver ahí. Van a ujú, encontrar muchas serpientes y hay como etapas, por ejemplo, pueden encontrar personas que tenían música muy bonita, que ellos la componían, pero de repente pues ya les decían qué componer, qué tipo de música hacer, qué temas hablar y qué imágenes poner en los videos musicales. Entonces ya empiezan ahí. Sí, bueno, no lo vean, pero si algún día por alguna razón eh, se encuentran con esto, van a ver que hay como una etapas de la mayoría de los artistas, la mayoría, que empiezan con música normal, tranquila, y de repente hay un momento donde ya se hacen muy populares y los videos empiezan a aparecer serpientes o simbología ujú, un poco rara y eso no es decisión de ellos. A ellos, obviamente hay gente que invierte dinero para sus videos, para su música y pues ellos están interesados porque entre ellos envían mensajes. Y bueno, también las muchas agencias de inteligencia están metidas en esto ujú, no solo en la música, también en películas y todo esto. Y yo sé que esto para algunas personas suena muy raro, pero bueno, en el tercer libro están todos los detalles, de cómo lo hacen, ejemplos. Y trato de no hablar de muchos ejemplos porque no me gusta promover esta idea, pero sí es importante saber cómo trabajan ellos. Entonces, cuando uno dice así a simple vista que sí hay simbología en la música, tal vez sin pruebas, sin más contexto, se escucha raro,
pero bueno, todo esto lo he escrito en el tercer libro y ahí van a encontrar, para los que están interesados, muchos detalles de cómo se hace esto. Y bueno, también afecta psicológicamente, atacan principalmente en la música pop, pero no solamente ahí, también en otros, y lo hacen principalmente en los adolescentes, ya que si nos dan, ¿por qué? Porque los adolescentes empiezan a programar más en la adolescencia. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros tenemos muchos recuerdos de qué tipo de canciones escuchábamos en la adolescencia, porque ahí es cuando la programación se empieza a hacer más fuerte. Entonces muchos de nosotros, incluso gente de 60, 70 años, les siguen gustando las canciones que escuchaban cuando eran jóvenes. Y esto pues lo hacen a propósito. Y esto no quiere decir que todas las canciones sean malas, simplemente quiero decir que sí hay un tipo de... mm, se mete psicología, no en todas las canciones, pero en algunas. Y esta psicología puede afectar de muchas maneras. Hay personas que, dependiendo de la agenda que tengan, de los planes que tengan. Es decir, por ejemplo, ahora están convenciendo a la gente de que si se cambian de género todo va a estar bien y de alguna manera lo están convenciendo. Y esto no solamente, y esto en parte lo hacen a través de la música, pero a otras personas le tocó otro. Y llegó un momento donde también la iglesia, por ejemplo, la música rock en algún momento, fue, estaba muy en contra, criticaba mucho al gobierno o a la iglesia. Entonces, Ujú, para contraatacar eso, empezaron a generar em, mercadotecnia para decir que el rock es diabólico y cosas así. Entonces la gente que es muy religiosa pues se lo creyó y empezó a relacionar todo con cosas negativas para asustarlos. Como siempre, cualquier cosa que quieren que la gente se aleje de eso, les crean miedo para, para que la gente crea una distancia. Lo mismo hacen como por ejemplo, cuando invitan a alguien a la televisión y va a hablar de ovnis o fantasmas. De fondo le ponen musiquita así como de miedo. Tin, tin, tin. Y esto lo que genera automáticamente la gente ya relaciona un miedo con la información que van a dar. Entonces no lo toman en serio. Es decir, si una persona no, por ejemplo, muchos investigadores, no todos, pero muchos quieren hablar seriamente de estos temas. Em, bueno, también en el caso de muchos investigadores ovnis, no lo relacionan con la parte espiritual y mucha gente que estudia la parte espiritual no lo relaciona con la parte ovni, pero es prácticamente lo mismo, van de la mano. Entonces, ujú, pero bueno, cuando una persona va a presentar un tema a la televisión, normalmente les ponen ahí música de fondo de miedo, o ya sea de ovnis o de fantasmas, y esto va programando a la gente para que les vaya teniendo miedo. Por ejemplo, mucha gente automáticamente ya tiene miedo a los fantasmas y a los ovnis, nunca lo toman en serio porque lo ven como algo para asustarse, como casi, casi como entretenimiento, pero nunca se toman la molestia de pensar y si eso y si existe, ¿quién lo puede explicar? Entonces ya es algo ya más serio, ¿no? Entonces, bueno, pero también hay propaganda para alejarte de eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que eh, en el caso del rock, ya me estoy yendo a otro tema. Deténme si me empiezo a leer el tema. Y, y no solo eso, porque ¿qué es la música? La música son frecuencias. Ahora imaginemos que, por ejemplo, agarremos un segundo de una canción, ¿no? Agarramos un segundo y decimos, esto es un segundo. Y agarramos todas las frecuencias, no solamente una frecuencia, hay como muchas frecuencias combinadas. La frecuencia de la guitarra, la frecuencia del piano, la frecuencia de varias. Entonces, si las agarramos independientemente de cada frecuencia, vamos a encontrar, no sé, vamos a decir 10 frecuencias diferentes, que al combinarlas, pues es el sonido que entendemos como música. Entonces, pero si las empezamos a separar independientemente, lo que pasa es de que, bueno, para los que saben de música, saben que hay una nota que es la principal, que es, bueno, la fundamental se llama, y cualquier cosa que vaya, eh, bueno, pues vaya armónico, un armónico es una frecuencia que va al acorde, que es un múltiplo de esos hercios. Entonces, no sé, vamos a ponerle que es 100 hercios la fundamental. Dividimos todas las frecuencias, agarramos la fundamental, que es la principal, y supongamos que son 100 hercios. Y si los otros son múltiplos de 100, ya sea 200, 300, entonces todo es armónico, ¿no? Entonces la música, ya las juntas todas y es algo muy armónico, pero la música no es así.
la que escuchamos normalmente no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varios estándares que se han metido a propósito para que esto no sea armónico, que lastima a la gente y esto, bueno, para los que no saben, en 1953 crearon un estándar, ¿cómo se llama? Internacionalmente se juntaron varios países y dijeron, vamos a poner toda la música del mundo en esta frecuencia. Y esta convención, este documento es el que se conoce como el ISO 16. Entonces, esto se hizo que todas las canciones se generaran con 440 hercios. Entonces, ¿qué es esto? Así como les dije que si agarramos todas las frecuencias y las separamos independientemente, los 440 hacen que todo sea desarmónico, que no esté muy armonizado. Entonces, pero si eso lo hiciéramos en 432 hercios, estaría muy armónico. Entonces, hay música, por ejemplo, música clásica, que tienen 432, que normalmente es todo muy armónico. Y tiene que ver con numerología, porque se pone a pensar 4, 3 y 2 son 9. Entonces el 9 es un número muy importante. Y si tienes 440 es 4 y 4, 8. Es muy desarmónico. Pero bueno, tenemos los números de base 10. Los seres de dimensiones superiores usan la base 12. Y los mayas tenían base 20. Y los franceses siguen usando eso, pero pues porque tenían influencia de Atlantis. En Atlantis se usaba la base 20. Y, y bueno, ¿qué otra cosa? Ujú, ujú. Eh, pues quería a lo mejor retomar un poquito esto que estabas diciendo hace rato eh, de hacer la separación entre lo que es la música y lo que es la letra de la música, ¿no? Que claro que se suma, a la hora que lo tienes junto, pues lo estás sumando. Entonces, de por sí, el sonido de la palabra ya tiene una fuerza y una vibración, ¿no? Y porque también es sonido, ¿no? Si estamos hablando de música, pero también la música es sonido, la palabra es sonido. Y entonces, cuando nosotros cantamos las canciones, estamos vibrando en la boca, que es una zona muy importante para la vibración que llega al cerebro, ¿no? Porque del paladar, tenemos una parte de paladar duro y una parte de paladar blando y ese paladar blando se conecta directamente a nuestras glándulas principales, ¿no? Del hipotálamo y el hipocampo y eh, la amígdala en especial que genera toda la emoción dentro del cuerpo. Entonces, eh, es muy importante que seamos muy conscientes del lenguaje que usamos tanto hablado, la palabra hablada, qué lenguaje usas, cómo lo usas, con qué intención lo usas, porque así va a vibrar. Y si ahora le sumamos la música, que tiene también un componente emocional muy importante, pues entonces ya le estás dando ahí una fuerza muy grande, ¿no? Por eso es tan importante tener conciencia de la letra de la canción. ¿Qué estás diciendo en la canción? Porque muchos vamos por la vida cantando las canciones sin poner atención, ¿no? Solamente cantándola y ya. Y entonces sí es importante tener conciencia de este tipo de cosas en la vida cotidiana, porque pues, la música está presente en todos los programas de televisión, todos los programas de radio, todo siempre incluyen música porque se sabe que es muy importante. Los famosos jingles de los comerciales, ¿no? Que son de que se te quedan pegados, ¿no? Como si los trajeras puestos y lo traes ahí, la tonada de la cancioncita la traes en la mente y eso va afectando, ¿no? Entonces, sí, creo que es como muy importante estar bien pendientes, bien conscientes, pues que básicamente es lo que queremos transmitir aquí, ¿no? Con eso empezaste, la conciencia.
¿no? La conciencia de dónde estoy, de qué estoy haciendo, qué estoy escuchando, qué estoy hablando, dónde estoy, ¿no? Eh, y pues ser todavía mucho más, cada vez más, más cuidadoso de mis espacios en donde estoy, ¿no? Creo que en algún otro programa ya habíamos comentado esta cuestión, por ejemplo, de los restaurantes, ¿no? De todo el ruido que hay en un restaurante, porque tienen prendida la tele y también tienen prendido la música, ¿no? Y luego además le sumamos el sonido propio de las pláticas que hay en las mesas, ¿no? Entonces, el nivel de ruido en un restaurante de pronto puede ser enorme, ¿no? Y esto, hay ciertos restaurantes en especial, sobre todo los de los chavos, ¿no? Que es el público al que más se quiere llegar, son sumamente ruidosos, porque lo que hace esto es que te apaga, como que te ofusca el cerebro, como que lo ensombrece, como que lo apaga, ¿no? Y entonces ya no piensas, ¿no? Nada más estás ahí en este ruido, dentro de este ruido, y te pueden controlar más fácilmente, ¿no? Y te siguen trayendo bebidas y tú sigues tomando, comes de más, en fin, son como todos esos elementos que están ahí presentes, ¿no? Además de que, pues, este asunto del 440 hercios, ¿no? Que es algo no armónico y entonces en realidad se vuelve un ruido que está ahí de continuo, ¿no? Eso por un lado. Y luego también hablar que ahora pues ya puedes encontrar en internet si buscas o en estas plataformas de música, si tú pones 432 Hz, nada más pon 432 y te sale, ¿no? Toda una lista de música que ya está, no sé si se diga así, remasterizada a 432 hercios, ¿no? O sea, ya la están llevando hacia la armonía, mucha de la música. Y hay otra frecuencia, Eduardo, que son 528 hertz. Hay varias, sí, depende de que sean armónicos del 432. Entonces hay como Ajá. para arriba y para abajo. Entonces, pero en la que se nos acomodaría mejor porque estamos acostumbrados al 440 sería el 432. Tengo un amigo que es un experto en música, él hace música y le pregunté que si era posible hacer en música en 432 y él hizo todos los ajustes, se puso a investigar y dijo, sí, lo voy a intentar, pero se le complica mucho porque todos los instrumentos, todo está ya preparado para 440, que es por el Mm, automático. Entonces me dijo, sí es posible, pero es muy complicado porque tiene que cambiar muchas ideas de cómo hacer las cosas. Entonces ya tienen como cierto ritmo al que están acostumbrados. Entonces cambiar a 432, primero tienen que hacer ajustes medio raros y segundo, tiene que cambiar la manera en que escucha la música, ¿no? Como que no la disfruta porque no está acostumbrado a eso. Entonces se nos acostumbró a escuchar a ese ruido. Y ujú, como digo, la música no es algo malo, todo es subjetivo, depende de cómo lo use ujú, cada quien, para qué. Y, y, pues hay personas que lo hacen para bailar, hay otras personas que lo hacen para escuchar. Lo que pasa es que hay música que también atrae seres. Y, ujú, y bueno, lo que dijeron los seres de dimensiones superiores es que ellos intentan o recomiendan que escuchen música, que si sienten que hay una energía en la habitación o lo que sea, escuchen música en bocinas, porque eso genera como cierta energía en la habitación. Y, o sea, también los auriculares, pues sí, pero es solo nosotros en los oídos, pero ya con bocinas se escucha, es decir, afecta también la habitación, pero depende qué música. Si escuchas música horrible, pues vas a traer más seres. ujú.
Pero si, por ejemplo, pones música clásica a todo volumen con las bocinas, esas no lo soportan. Se van porque no, literalmente no lo aguantan, porque no ujú, están en la vibración armónica de ellos. Y, ujú, ento- entonces es algo muy armónico, muy diferente, que es otra frecuencia para ellos, que por cierto, las frecuencias se pueden interpretar como música, las dimensiones se pueden interpretar como música, porque todo es frecuencia. Pero bueno, es un ujú, tema muy, muy largo. Pero sí hay canciones que hablan también en México, no solo, pónganse, bueno, es que no, hay temas que no puedo decir, pero hablan de sus planes. Por ejemplo, muchos grupos secretos se comunican entre ellos. Por ejemplo, no sé si han visto que de repente alguien tiene un ojo golpeado o que alguien se cubre un ojo. Es simbología. Entonces, si han ujú, visto artistas que salen con un ojo cubierto o que salen con haciendo ciertos gestos que no quiero hacer aquí, pero eso es simbología para decir, este artista me pertenece. Es como, así como ujú, los cholos que hacen símbolos, es lo mismo con ellos, pero ellos tienen su propia simbología. Es decir, si un artista de repente aparece en una revista tapándose un ojo, eso significa, es un mensaje para los otros grupos, entre ellos mismos, son como diferentes tipos de malandros, pero malandros con dinero, que se están diciendo, ya compramos a este artista, ¿no? O si sale uno con una imagen de una serpiente, es como, ah, este es de nosotros, ¿no? Entonces así es como se comunican ellos a través de simbología y esa simbología obviamente trae cosas negativas. Entonces, como digo, la música no es algo negativo, simplemente hay que observar. Si ven algo que tiene relación, si es algo muy, muy popular, tengan cuidado. Por ejemplo, hablando de la adolescencia, puedo dar un ejemplo mío. Yo cuando en mi adolescencia yo escuchaba muchas canciones que ahora las escucho otra vez y digo, uy, aquí ya escucho toda la simbología. Por ejemplo, la canción de Californication, de los Red Hot Chili Peppers. Esa me encantaba en algún momento en mi adolescencia, ujú, pero me puse a escuchar, bueno, no sé si alguien lo quiere escuchar, pero habla de lo que está pasando en el mundo. Es decir, habla, dicen, a little girl, una chica, una pequeña chica de Suecia se queja de no sé qué. O sea, están hablando de Greta Thunberg. em, y, o sea, están prácticamente hablando de los planes que tenían. Y, ujú, y luego decía que hablaban de la luna, but it was ujú, made in a Hollywood um, station. Entonces, que ujú. decían que lo de la luna fue grabado en un, En un estudio un estudio de de Hollywood. Hollywood. Y, Ujú, y habla, incluso la canción de Californication habla ujú, de la abusos sexuales que estos grupos hacen. Y no solo con adultos, también con los más pequeños. Pues porque ujú, están locos, están traumatizados. Esto lo hacen y hay tráfico y de todo. Entonces prácticamente están compartiendo sus mensajes. Y lo que pasa con esto es que, por ejemplo, lo, la Federación Galáctica viene y les dice, hey, deja de hacer eso a los humanos. Y ellos dicen, pero es que mira, les mandé el mensaje a través de esta canción y la gente les gusta, lo están ujú, aceptando. Entonces eso, las lagartijas y otros lo usan como excusa con la Federación Galáctica para decir, ya les avisé y hasta la bailan. ujú. Entonces eso Ya es nos como, dieron permiso de sí, hacerlo. entonces es, por ejemplo, en el primer libro escribí que, pero no escribía detalles de que ellos no nos pueden hacer nada sin avisarnos, porque si no, pues la Federación Galáctica sí les dice algo. Pero Ujú, ellos pueden usar esta excusa para decir, yo les avisé y a ellos les encanta. Es por eso que esto lo hacen en cosas populares, porque la gente es como, al gustarle, al aceptarlo, es como una aceptación de que sí, sí, hagan los planes que tienen con nosotros. Y bueno, lo hacen de muchas maneras, pero lo hacen también a través de la música. Y ujú, bueno, ¿qué más podemos decir de la música? Además de Californication hay muchas otras, claro, pero si ya se ponen a escuchar a la letra, van a poder ver se habla mucho de tráfico, en simbología, claro, que, ujú, que no, bueno, a veces hablan de pizza, a veces hablan de queso y de otras cosas que no hablan de pizza. Pizza, ese es un término que usan para algo relacionado con abuso.
de, ujú, de los pequeños ujú. y principalmente. Entonces, Así es. pero bueno, hablemos de algo más bonito ahora. Bueno, también hablar de que hay ya terapias que usan la música, ¿no? Y que usan frecuencias específicas, ¿no? Una de estas que es maravilloso, que aquí en Maramat hemos tenido varios conciertos de estos gongs tibetanos, ¿no? Que son me parece que son de cobre, algunos de cobre, algunos de aluminio, estas como ollitas, ¿no? Que hay de muchos tamaños, desde muy pequeñitas hasta muy grandes, también las hay de cuarzo, y cada una de ellas está diseñada para sonar en una frecuencia particular, ¿no? Son unifrecuencias, ¿no? O sea, es una frecuencia por, por cada uno de estos eh, Mm, Siempre se me olvida ese cuencos, nombre, ¿no? cuencos, De sí. los cuencos. Cada cuenco tiene una particular frecuencia. Y entonces es súper bonito. De por sí es bonito escucharlo y sentirlo en el cuerpo es increíble. Es que se va sintiendo como esta onda, ¿no? Porque son ondas senoidales, ¿no? Que van cayendo o sin, llegando al cuerpo y la célula las recibe, ¿no? Recibe esta activación y es como si las células se pusieran contentas, ¿no? De, hey, ya, esta frecuencia muy específica, porque no es como la música que tiene muchas frecuencias al mismo tiempo. Claro, te impactan y no sé, cuando vamos a un concierto a la sala Nezahualcóyotl aquí en México, que tiene una acústica espectacular y que te ponen una quinta sinfonía de Beethoven o cualquiera de estas, que te impacta todo el cuerpo y es como, wow, o sea, qué increíble. Acá es algo mucho más sutil, ¿no? Porque es frecuencia con frecuencia con frecuencia. Y hay una chica que viene mucho aquí que tiene un gong, que el gong es este platillo enorme, ¿no? Que se usa mucho en el oriente, que lo tocas así con de esta que no me acuerdo cómo se llama el martillo ¿no? Con el Sí. que tocas el gong y es una expansión y no solo tiene uno, tiene dos, ¿no? Tiene una cosa así enorme que abajo uno, arriba el otro y pone todos sus cuencos alrededor y los va, no, es una cosa espectacular y es muy sanadora porque tus células van reconociendo, ¿no? Esta frecuencia. Es como si a lo mejor la célula estaba dormida o estaba como desarmonizada y a la hora que escucha esto es como, estoy en casa, ¿no? Esta es mi verdadera naturaleza, esto soy yo. Y entonces empieza a transformarse y empieza a tomar su lugar, ¿no? Su buen lugar en el cuerpo. Así es que, pues es maravilloso, ¿no? La terapia de sonido, que hay muchas además de eso. Sí, claro, los sonidos orgánicos siempre son mejores que la música, pero la música también es buena y dependiendo de la música que elijamos, solo hay que poner atención a qué tipo de música nos enfocamos, las letras y el sonido. Pero bueno, hay una canción que yo escuchaba porque la recomendó un canalizador, Bashar. Él recomendó escuchar la Sinfonía de Beethoven 7. Las siete es Sí, padrísimo, pero sí. si quieren ser más específicos, escuchen solamente el movimiento número 2. Es decir, Ujú, Sinfonía de Beethoven número 7, movimiento 2, porque tiene varias secciones. Entonces, yo lo que ujú, hice fue agarrar esa parte del movimiento 2 y lo ujú, repetía muchas veces y eso me ujú, ayudaba mucho a concentrarme. Y bueno, de acuerdo a como lo explicó este ser, es que
esa parte de la canción de Beethoven tiene todas las notas musicales. Entonces, tu cerebro se activa en todas las secciones. Ujú. Entonces, pues yo lo probé y sí, Sí, sí está muy interesante. es súper, además es súper bonita, o sea, inmediatamente desde la primera nota es como, uff, aquí estoy bien, ¿no? También hay otro que han estado desarrollando muchísimo, que son los sonidos binaurales, Ujú. que Sí, son digamos que esos sonidos sí se tienen que usar directamente con audífonos, ¿no? Y probablemente sí. hacen como una especie de recorrido y lo vas sintiendo en tu cerebro, ¿no? Porque empiezas a escuchar como música que corre de un lado al otro, ¿no? Con estos sonidos y la idea es que van ajustando todo tu cerebro. ¿No? Sí. Em, y bueno, mi recomendación es que uno, no nos creas nada, ¿no? Que lo pruebes. Dos, pruébalo. No des por hecho que es bueno. Pruébalo y siéntelo, porque yo he escuchado algunos sonidos binaurales que me hacen sentir muy mal, muy, muy mal. O sea, empiezo a sentir como molestia en todo mi cuerpo, como que algo no está nada bien y entonces como, no, a ver, espérate, esto no sé quién lo diseñó, pero no está funcionando, ¿no? Entonces, no te compres nada de lo que te ofrecen allá, tú pruébalo, ¿no? Prueba y ve qué es lo que para ti está acorde y armónico con tu ser. Sí, yo también diría lo mismo, que hay que tener cuidado porque hay que recordar que esta gente, vamos a llamarlos los negativos, por llamarlos así, ellos se involucran en todo. Ellos se van y desde dentro tratan de destrozar todo. Entonces ellos también están metidos en grupos de música, en grupos espirituales, en grupos de ovnis, todo para, para meter ideas y cambiar cosas. Entonces no dudo que también estén metiendo ahí cosas que no ayuden mucho a la gente. Entonces ellos tratan de estar en todos lados. Por eso, si, como dice Ivonne, pruébenlo, si se sienten bien, pues háganlo, porque no hay nada, no hay como, y no es lo mismo para todos, todo es subjetivo, es decir, algo me puede ayudar a mí, pero tal vez no le ayuda a otros, o lo mismo con los cristales, hay cristales que son muy buenos para una persona, otros, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, entonces todo es subjetivo como la realidad es subjetiva, entonces por lo tanto es todo también para nosotros subjetivo. Am, También hay que recordar que hubo experimentos de esto, como el japonés Masaru Emoto, Ujú, que hizo experimentos con música. También él puso agua y les puso diferentes tipos de música y, y pues después congeló el agua y los cristales de hielo se ponían diferentes ujú, dependiendo de la música. Entonces, la música sí nos afecta. Bueno, y la música también, la música que está muy, muy fuerte, que a veces en algunos conciertos está demasiado fuerte, puede dañar los órganos internos. Entonces, pero bueno, eso ya es otra cosa. Em, bueno, y quiero contar una historia rápido que me contaron, porque yo estaba en Perú y hay una puerta famosa que se llama Amaru Muru, ujú, Amaru Muro, o Muro, no recuerdo bien, que es una puerta que está como a 100 metros del lago Titicaca. Pero bueno, ujú, es una puerta, es una roca enorme y está como alguien como que con láser, bueno, es tecnología no humana, cavaron una puerta enorme. Y bueno, también hay una puerta más pequeña. Y, y pues yo fui a verla y pues ya conocía la historia y todo eso. Pero habían una gente que vivía en unas casitas ahí a un lado de esa roca. Y me puse a platicar con ellos y les pregunté que si, que, que si han escuchado historias raras de ellos, de esa puerta. Y me dicen que sí, que han visto. Bueno, pues es que en cualquier lugar a donde vas místico, pues te van a contar historias de luces, de cosas raras, pero con respecto a música, que esto no me lo esperaba. Sí, ahí.
esa. Está enorme, se ve pequeña en la imagen, pero está enorme. Esa puerta Ujú, chiquita y es donde apenas cabe una persona. ujú. Entonces, pues esta gente que vive a un lado de esa roca, literal vive a un lado, ellos me dijeron que una vez un grupo de músicos decidieron llegar a tocar ahí porque alguien los invitó y dijo que quería escuchar música y que los músicos empezaron a tocar. Esto no sé si es verdad, me contaron las personas de ahí, que la puerta los absorbió a todos los músicos. Entonces yo le dije, ¿y sabe por qué pasó eso? No tengo ni idea, pero todos saben eso y nadie entiende por qué solo a los músicos. Entonces yo lo que entendí es porque tal vez activaron algún tipo de frecuencia que, que pues los llevó a otro lado. O no sé exactamente qué pasó, pero tuvo que ver con música. No sé qué tipo de Abrieron, música. Sí, abrieron el portal, ¿no? sí. Ahí se ve como O alguien más. los jaló o no sé qué pasó, pero pues yo intenté ahí comunicarme con quien pude y pues no tuve mucho éxito. Bueno, Ujú, sí, pero no exactamente ahí, cerca de ahí, atrás de esa roca. Pero bueno, algún día les contaré esa historia. Pero sí fue muy, muy interesante para mí que nunca ha pasado nada ahí. Bueno, de acuerdo a la gente que vive a un lado de esa roca, pero con que los músicos sí los absorbieron. Así fue como me dijeron. Entonces se me hizo muy interesante y por eso quería ujú, mencionarlo, qué tan poderosa es la música. Y ujú, bueno, porque los seres de dimensiones superiores, algunos de ellos escuchan música, como les digo, música clásica. Ah, y también em, una vez escuché una historia de que un pleiadiano vino y se llevó ujú, música de aquí ujú, y se las mostró ahí a su gente ujú, y que mucha gente, que a algunos les gustó bastante y que otros se asustaron, pero era música techno de los ochentas. Entonces, ujú, y dijeron que en sí hay mucha variedad de música, pero no hay tanta variedad de música como aquí en la Tierra. O sea, aquí en la ujú. Tierra tenemos más música, más variedad que en cualquier otra parte del universo. Entonces, también Sí. algo importante que sería bueno mencionar para mucha gente quiere saber de dónde vienen. Y no es que vengamos de ahí, porque el espíritu es libre, no es de ninguna parte, pero tal vez han experimentado muchas vidas con ciertas razas. Y mucha gente que le gusta, que es muy buena con la música, pero así muy, muy buena, es muy, muy probable que tengan relaciones con los arturianos, porque los arturianos son muy musicales. Entonces, Mm, los arturianos, bueno, algún día hablaremos de ellos, pero me imagino que ya saben de quién estoy hablando. mm, Entonces, si alguien es muy bueno con la música, probablemente tiene una relación con los arturianos. Yo no soy bueno con la música, tengo que admitirlo. No es mi fuerte y bueno, no tengo relación con los arturianos, tengo relación con los sirianos, pero bueno, ya saben, si a alguien les gusta, si es mm, bueno identificando las notas musicales, probablemente venga de los sirianos, perdón, de los arturianos. ujú. Sí. Sí, yo también había escuchado alguna vez escuché a alguien mencionar que, pues, en no sé quién de estas razas que andan ahí con sus naves por ahí afuera, generó algún aparato para captar las ondas de radio que salen del planeta y que le encantaba, ¿no? Había alguien ahí que le encantaba escuchar la música y le cambiaba la estación y, ¿no? Y pues, todos los de la nave era así como, qué raro, Sí, pero le encantaba, ¿no? Y era muy feliz escuchando la música del planeta Tierra. sí. ¿Tenemos tiempo todavía o ya no? Así es, Ok. ya estamos sobre el tiempo. Em, muchas gracias por estar, por escuchar. No se olviden de darnos like, de compartir, de ponernos comentarios, sugerencias de temas que quieran escuchar, de los que quieran saber. Este, ahí les averiguamos y les compartimos lo que nosotros sabemos. Y Y bueno, recordar nada más que estoy aquí en Maramat, tenemos actividades. Mañana, justo mañana, inicio
un reto de 21 días de compasión por el cuerpo. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Contáctame. em, Estoy en todas las redes de Restaurando al Ser, en la página web restaurandoalser.com, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, eh, en fin. Y pues eso es todo. Muchas Muy gracias, bien, Eduardo. gracias. Gracias por estar aquí una vez más y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones.